la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. La Semana Mayor y son 50 días después de la resurrección de Cristo. Así que si usted cuenta 50 días desde el mes de la Semana Santa, entonces caemos que este día es el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces yo traigo un mensaje alusivo a esta enseñanza y quiero que pongamos mucha atención. Está basado en el capítulo 11 del libro de Números, y en la Biblia, ponga mucha atención porque traigo ganas de dormir gente esta mañana, Gloria a Dios. En la Biblia hay evidencias donde nosotros podemos ver cómo desciende el Espíritu Santo, muchas veces para darnos a entender lo que tenemos que hacer. A veces no entendemos lo que debemos de hacer como personas porque el Espíritu Santo está ausente en nuestra vida. Y cuando digo ausente, quiere decir o que no lo cobijamos o que no lo recibimos o que de alguna forma lo menospreciamos. Entonces cuando el Espíritu viene y cuando el Espíritu desciende es para hacernos el bien, para hacernos entender qué es y qué no es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y Él es capaz porque es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahorita la iglesia de Cristo estamos en la etapa de lo que se llama el tiempo de la gracia, y este tiempo le corresponde al Espíritu Santo, así que Él es poderoso para hacer muchas cosas, amén. Y en este capítulo 11 del libro de Números, que espero que ustedes ya lo tengan a partir del verso 23, hay un contexto, ponga mucha atención por favor, hay un contexto en esta historia de la Biblia, porque nos habla de la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? Y usted sabe que pasaron 40 años en el desierto, donde hubo de todo, donde salió la carne a flotar, donde querían regresar al poco tiempo, se habían acostumbrado tanto a lo malo, o no a la mala vida, ¿sí? ¿Cómo se le llama a alguien que le gusta la mala vida? ¿Masoquista? ¿O cómo? Bueno, ahí lo buscan después, ¿verdad? Les había gustado la esclavitud, les había gustado el trabajo, y ellos en el desierto pensaron regresar inmediatamente a Egipto, ¿verdad? Ellos habían salido de Egipto, pero yo siempre digo que Egipto no había salido de ellos. A veces Dios a nosotros nos saca del mundo, pero todavía el mundo no ha salido de nosotros, porque como que todavía nos da la cosquillita de andar donde andábamos antes. Y a eso le pasó al pueblo de Israel. Y aquí Moisés está oyendo, fíjense lo que les digo, Moisés había sacado casi 2 millones de personas de Egipto. Y no solamente eran israelitas, eran de muchas naciones, porque la liberación de Dios fue para todos, no nada más para su pueblo. Egipto era un imperio donde había mucha gente esclava y seguramente había de otros países, así que traía una carga tremenda de 2 millones de personas encima de él, y está escuchando Moisés una queja, y Moisés se incomoda, Moisés se siente mal de cómo ellos están pidiendo algo que él no sabía cómo resolverle la cosa, y le dice: Dios, ¿sabes qué? El pueblo me está pidiendo carne, pero pues yo ¿de dónde les doy carne a toda esta gente? O sea, ¿de dónde les doy? ¿Cómo les voy a sustentar sus necesidades? Y mire usted el verso 23, por favor, porque siento que esté muy concentrado. Mire usted el verso 23, dice: entonces Jehová le respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Entonces dice: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Porque le estaba pidiendo a Dios que le ayudara. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces Dios dice: mi mano no se ha
acortado. Dios planteó una nueva forma de resolver las situaciones que ellos estaban acostumbrados a comer porque trabajaban. Y si el trabajo es una bendición, ¿cuántos saben que el trabajo es una bendición? Adán trabajó antes de caer en pecado, porque lo puso a labrar la tierra. Así que el trabajo no es una maldición, es una bendición. Es más, en el mandamiento está 6 días, otra vez, 6 días. Así que Dios no quiere haraganes. Dígale al que está a su lado, por favor, dile: Dios no quiere haraganes, ni flojos, ni perezosos. ¿Entendemos esto, iglesia? ¿Amén o no amén? Entonces, Dios está planteando una nueva situación de cómo resolver las cosas. Versículo 24, no se me distraigan ahí atrás, pónganme atención. Verso 24, y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió, quiero que subraye eso, reunió a 70 ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Dios le dijo: reúneme a 70 personas, porque habían sido apartadas para poder ayudar al pueblo, para poder coordinar, para poder organizar, para poder administrar, y los puso alrededor del tabernáculo. Todos los que leen Biblia saben que tabernáculo significa presencia de Dios o Dios en medio de su pueblo, y los puso alrededor. Pero estos 70 varones al principio se supone que estaban conectados, pero probablemente no tenían la visión que tenía Moisés. Estaban acercándose precisamente al tabernáculo para entender y ver las cosas como Moisés las veía. Mire que uno a veces no entiende el asunto de la obra y de la iglesia hasta que nos empezamos a meter en la causa de Cristo. Muchas veces cuando no estamos cerca del ministerio, vemos las cosas de una manera. Pero cuando ya estamos metidos en el ministerio, empezamos a tener una óptica diferente. Ya nos duelen las almas, ya le ponemos más cuidado de que alguien ya no se congrega. Empezamos a ver las cosas con otro panorama, con otro enfoque, porque estamos metidos ya en el ruedo. Entonces aquí lo importante es que estas 70 personas tenían que acercarse a Moisés porque Dios los convocó. ¿Amén o no amén, hermanos? Dios los citó, ¿verdad?, por su voluntad, y Dios les dijo: necesito que estén aquí en el tabernáculo porque quiero que ayuden a mi siervo Moisés. Versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y habló. Diga conmigo: Dios habló. Ahora, subraye la palabra descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu, esto es muy importante, tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones. Es decir, la visión que tenía Moisés, el corazón que tenía Moisés, Dios dijo: de lo que tú tienes, le voy a dar a los 70 que van a estar alrededor tuyo. Esto me suena un poquito me suena como cuando le dijo Eliseo a Elías: yo quiero la unción que tienes tú. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces le dijo Elías: yo te la voy a dar si tú ves cuando Dios me recoja, ¿verdad? Y entonces Elías recibió el manto. Usted se da cuenta que Elías hizo 7 milagros, pero Eliseo hizo 14 milagros y los hizo muy portentosos, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que esas 70 personas Dios tomó del corazón de Moisés, de la visión de Moisés, y lo depositó sobre de ellos, dice la palabra. ¿Amén o no amén, hermanos? Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, ahora sí el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Léalo fuerte. ¿Qué hicieron estos hombres? Profetizaron y no cesaron, no dejaron de profetizar. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, todo esto nos enseña a nosotros cómo ahora Moisés era un Moisés transformado, era un Moisés cambiado. Ahora él no es el mismo que había salido de Egipto, porque ustedes saben cómo salió Moisés. Salió patitas corriendo, lo que había hecho no estaba muy bien, pero había un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora estaba en una tremenda transformación que Dios había hecho en él, y ese es el punto. Cuando el Espíritu de Dios viene a ti, cuando Dios llega a nuestro corazón, debe de haber una transformación. No una religiosidad, no conceptos teológicos, no asuntos de que yo sé Biblia, de que yo voy, de que yo no. Porque dicen que el hábito no hace al monje, ni todo el que chifla es arriero.
Entonces no se trata de traer una camisa que diga soy cristiano o Filipenses 4:13, todo lo puedo que me fortalece. No, no se trata de eso. Se trata de ser congruentes con lo que estamos creyendo y lo que nosotros estamos profetizando. Tiene que haber una consistencia, una transformación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice aquí que los 70 profetizaron, eso también tenemos que relacionarlo, que cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ellos hablaron en otras lenguas. Y cuando alguien habla en lenguas también puede profetizar, aunque habla misterios, dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que el Espíritu de Dios del Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Otra vez, es el mismo. Y el que ahora nosotros creemos y al que ahora nosotros predicamos es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me supongo que estos 70 varones profetizaron cosas maravillosas y de alguna forma ellos eran un complemento del servicio para Moisés. O sea, eran una ayuda para ayudar al ministerio de Moisés. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Y el asunto de los 70 también nos tiene que recordar los primeros discípulos que fueron enviados, los 70 discípulos. Esto es para los que leen Biblia. Entonces, nunca en la Biblia hay una coincidencia, siempre hay una diosidencia. Estos 70 varones empezaron a tocar a miles de personas que estaban equivocadas, que estaban con ideas raras, que querían regresar a Egipto, y es un apoyo y es una bendición, hermano. Dios bendiga a los hermanos que buscan a Dios. Buenas noches. Dios bendiga a los hermanos que se empapan de Dios. Dios bendiga a los hermanos que abrazan el Evangelio y que aman al Espíritu Santo y dicen, yo me entregué al Señor, pero aunque me entregué al Señor, pertenezco a una congregación, y eso se llama sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Cristo, pero soy parte de una comunidad llamada Oasis, y como soy parte de una comunidad cristiana, pues voy a ser parte de ese trabajo, voy a ser parte de esa visión, voy a colaborar, voy a ayudar, voy a bendecir con mi testimonio, porque eso es una ayuda enorme, porque como usted refleja a Cristo, usted es una carta leída ante el mundo, y la gente cuando usted lo ve tiene ganas de acompañarlo. No sé si alguien está aquí conmigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Están muy calladitos. ¿Traen hambre o qué, hermano? Cuando usted da un testimonio eficaz de Cristo, la gente quiere acompañarlo. Y esa es una ayuda como usted no tiene una idea. Versículo 26. Entonces dice que aquellos 70, dice, los que habían quedado en el campamento, habían quedado dos en el campamento, dos varones. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba, otra vez, Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido ¿a dónde? Otra vez, pero no habían venido al tabernáculo, y ellos profetizaron en el campamento. O sea, no importaba, esos dos, o sea, 68 sí estaban donde Dios les dijo que hicieran lo que tenían que hacer, pero hubo dos que dijeron, pues hay que se vayan, son muchos, pero acá también está Dios, y sí, porque profetizaron, dice la palabra del Señor. Estos 70 estaban con Moisés, pero había dos que no estaban ahí. Ellos se fueron por otro lugar. Dios los usó, Dios los bendijo. Amén o no amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y también hicieron lo mismo, verso 27. Y corrió un joven, corrió alguien y avisó a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, no están aquí. Oiga, esto es preocupante. Están haciendo el trabajo, pero no están aquí en supervisión. ¿Sabe que hay una cosa muy hermosa? Es hermoso, un cristiano que quiere crecer. ¿Alguien quiere un consejo en esta mañana? Levante la mano, por favor. Bueno, el que no la levantó ya perdió. Pero les voy a dar un consejo. Un cristiano que quiere crecer necesita aprender a rendir cuentas. ¿Dónde anda? Y no es porque el pastor sea su papá, pero usted tiene que aprender. Si usted anda evangelizando, pastor, estoy evangelizando, estoy haciendo una velada de oración en mi casa, no porque usted quiera que todo sepa, no, porque tiene que haber una conexión, comunicación, un respaldo, un manto. Incluso, aunque usted salga de viaje, usted necesita decirme, pastor, ore por mí,
porque salgo en un asunto familiar. No tiene que decirme que va a comer mole ni pollo ni nada de eso. No, ni que tiene que ir a Cancún. No, nomás dígame, pastor, voy de viaje tantos días, ore por mí y se acabó. Yo sé dónde anda. Pero si pasa algo y yo no sé nada. O sea, tiene que haber comunicación, conexión, y eso hace que la cosa funcione, porque hay poder en la armonía, hay poder en la unidad. Y dice la palabra que donde estamos juntos en armonía, ahí se derrama el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Este joven que vio a los dos que no estaban donde deberían de estar, hacían lo mismo, estaban haciendo lo correcto, pero con una motivación tal vez equivocada. No siempre lo justo es lo correcto, ni lo correcto es justo, pero finalmente hay que aprender dónde está una línea y dónde está otra línea. Versículo número 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ¿ayudante de quién? ¿Ayudante de quién? Dice, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Fíjate cómo le llamó a Moisés, Señor mío. Hay un respeto tremendo, porque el respeto también se gana. Dice, impídelos. Que no prediquen. Moisés dijo, no puedo hacer yo eso, porque están haciendo lo correcto, con una motivación equivocada, pero lo están haciendo. Mire que cuando el evangelio se predica, muchas veces no importa cómo se predique, la motivación, esa ya la va a juzgar Dios. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque dice Pablo que algunos predican por ganancia deshonesta, otros por orgullo, otros por vanagloria, y lo dice Pablo, dice, déjalos que prediquen, dice el Señor, déjalos que prediquen. Al final, lo que voy a juzgar es la motivación del corazón con la que tú lo hiciste. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entonces Moisés representa, aquí veo dos cosas importantes. Moisés representa a la gente madura, la que es sensible, la que percibe lo que puede y lo que no puede hacer. Aquella iglesia que entiende lo que está sucediendo y lo que está pasando. Versículo 29. Y Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? Y mira lo que dice Moisés, ojalá que todo el pueblo fuese. Otra vez, que todo el pueblo fuese y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos, que prediquen, déjenlos que prediquen. Oiga, hermano, pero el hermano anda tomado y anda, déjelo que predique borracho, hombre, déjelo. Él cree, déjelo que hable. Pues si Dios usa un burro, hermano. ¿O no usa un burro? ¿Y a quién le habló el burro? Al profeta. Y yo no sé quién era más burro, si el profeta o él. Pero por lo que yo veo, el profeta era más burro, con perdón de Balaam, porque el burro había visto el ángel y Balaam ni siquiera lo había visto. Así que si alguien anda ahí, déjelo. Pero no está haciendo lo correcto, pero la motivación es diferente. ¿Está entendiendo esto, pueblo de Dios? Entonces, aquí hay algo muy importante. Moisés decía, nos ahorran el trabajo, que prediquen la palabra. Yo he tenido testimonios. ¿Alguien quiere oír lo que voy a decir esta mañana? Yo he tenido testimonios de personas que les predican a Cristo, a otro, le habla a uno a otro, oh, mira, Cristo te ama, y ese se convierte, y viene a veces a la congregación, y ¿a qué crees que viene? A buscar al que lo invitó, y el que lo invitó, ni sus luces. Y después de varias reuniones, oiga, yo le quiero preguntar, es que a mí me invitó fulano y tal. Le digo, sí. Le digo, no, él no viene. No viene. Le digo, no. Le digo, pero usted no se vaya, usted qué se. No, dice, no me voy, al contrario, ahora voy a ir por él para que se venga, dice, porque esto que me invitó está bien bueno, está a todo dar. Le dije, ese es el Espíritu Santo. Yo he encontrado a gente así, que no se reúne, que ya ni son cristianos, la semilla se quedó, el evangelio se quedó, pero lo que ellos hablan es bueno. Lo que ellos dicen está en la palabra, porque el que redarguye, el que cambia y el que transforma es el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces Moisés nos da una señal de lo que Pablo dice en 1 Corintios, que 1 Corintios dice, yo deseo que todos profeticen. Moisés está diciendo, yo anhelo que todos hablen, que todos compartan, que todos profeticen la palabra. Y el clamor de Pablo también era ese, que se predique el evangelio. Dios desea que tú prediques el evangelio. Claro, tus motivaciones van a ser juzgadas hasta el tiempo del fin. ¿Alguien dice amén en esto? Ahora, ¿qué significa el dad? El dad significa Dios me ha amado. Otra vez, ¿quiénes eran ellos dos? El dad. Dice que uno se llamaba el dad. ¿Y qué significa el dad? Dios me ha amado. Pero había otro que se llamaba medad. Medad significa Dios me amó.
parecido, pero no. Estos dos nombres incluyen la palabra amor. Él me amó y Él me ama. En estos dos nombres está la palabra amor. Ese amor significa que Dios lo ha derramado en nosotros en la cruz del Calvario. A ti y a mí nos amó el Señor, dando su vida por nuestros pecados. Y desde ahí nos dio su Santo Espíritu. Toda persona que recibe a Cristo en el corazón, recibe el amor del Padre. Toda persona que recibe a Cristo, recibe al Padre, al Hijo y ¿a quién más? Y al Espíritu Santo. Entonces tenemos que valorar el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso a veces, cuando no entendemos el mensaje de la cruz, se nos hace fácil, muy fácil regresarnos al mundo, pueblo de Dios. Yo te digo en esta mañana, piénsale 2 o 3 veces antes que te regreses al mundo, porque lo que se pagó por ti en la cruz no fue cualquier cosa. Dice Pedro, no fuimos comprados con oro, no fuimos comprados con plata, sino con su sangre preciosa. El precio de sangre en la cruz fue extraordinario y fue maravilloso, y Él nos ha amado hasta el fin. Con tus errores, con tus defectos, los tuyos y los míos, Él nos sigue amando, porque dice su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hagas lo que hagas, Él te ama. Claro que en algún momento te va a dar tu pajueliza, ¿o no es cierto? Usted no cree que, ay, Dios me ama, pues sí, síguele, nomás te suelta la cuerda, te la suelta, pero ya cuando te la empieza a jalar, ven para acá, chiquito, ven para acá. Y si no aquí, allá en el cielo, como dice un canto, allá cuando la trompeta suene, yo digo cuando la trompa te suene allá en aquel día. ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, hay otra historia en el libro de Jueces, si usted lo quiere buscar, capítulo 6, Jueces, capítulo 6, rápido, porque estamos hablando cuando descendió el Espíritu en los 70. Pero ahora vamos a ver cuando desciende el Espíritu Santo sobre una persona. Y en el capítulo 6 del libro de Jueces hay un personaje que todos alguna vez hemos leído en la palabra. Y si no lo ha leído, empiézalo a leer. Pero es el personaje de Gedeón. Porque Gedeón nace en un tiempo donde nadie quería buscar a Dios. Nadie quería hacer la voluntad de Dios. El pueblo estaba descarriado, ya no había profecía, ya no había profetas. Era un caos, era un completo desorden. Pero cuando Dios se le presenta, Gedeón obedece a Dios, rompiendo tradiciones, rompiendo los moldes, rompiendo las costumbres, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando desciende sobre nosotros. Rompe los paradigmas, te saca de tu comodidad a un lugar donde empiezas a aprender cosas nuevas. Aunque para la gente sean locura, para ti no son locura, porque ellos no tienen a Cristo. Hasta que ellos vienen a Cristo, comienzan a entenderte. Muchos de ustedes fueron criticados y fueron juzgados el día que ya no siguieron la tradición, el día que ya no siguieron la costumbre. ¿Sí me estás entendiendo esto? ¿Y por qué cambiaste? Porque el Espíritu Santo vino. Capítulo 6, verso 34, por favor. Jueces, capítulo 6, verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vino sobre Gedeón. Allá vino sobre 70 y ahora viene sobre una persona llamada Gedeón. Y cuando este tocó ¿qué? Otra vez, cuando este tocó ¿qué? Los abiesaritas se reunieron con él. Cada vez que encuentre la palabra cuerno en la Biblia significa poder. Cada vez que encuentre la palabra cuerno en la Biblia significa poder. Y ponga atención, dice, los abiesaritas, que era una comunidad, se reunieron con él. Hubo una convocatoria. Diga conmigo, capacidad de convocar. Otra vez diga, capacidad de convocar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, él rompió con dos cosas que no eran de Dios. Rompió con su cultura de su familia y empezó a honrar a Dios, porque él estaba alejado del Señor. Él empezó a tener una visión diferente de las cosas espirituales. Pueblo de Dios, cuando algunas personas no les han... Ya oyeron el evangelio, pero pareciera que nunca los ha oído. Dice Isaías que a ellos no les ha amanecido. Y cuando dice Isaías que no les ha amanecido, significa que apenas están en el primer hervor, que por eso no entienden la palabra. Pero qué importante es que cuando el Espíritu Santo viene, te cocinas, pero en un 2x3, hermano. ¿Alguien está entendiendo esto?
Empiezas a entender el mensaje de la palabra sin que el pastor te diga, sin nada. Simplemente el Espíritu te trae una revelación, el Espíritu te trae una convicción de pecado, el Espíritu te muestra lo que no debes de hacer. Ay, ya no tengo que nadie te dice que digas groserías, ¿verdad? Y que no las digas, pero tú solito, ay, me siento tan mal cada vez que se me chispotea, ¿verdad? Nadie te dice nada, pero tú solito y tú solita empiezas a tener un freno, un recato interior, y eso la gente lo empieza a mirar. Dice, oye, ya no eres la prosaica ni la lépera de antes. Oye, ¿qué está pasando contigo? Dice, ay, no, hombre, ni me entiendes. No, sí te entiendo. ¿Qué te pasa? Es que me estoy congregando y estoy leyendo en la palabra que dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Y dónde? Aquí lo dice en la palabra de Dios. Y cuando lees la Biblia, dices, ay, Señor, perdóname porque era la última. Yo siempre digo la primera del montón que trae, ¿verdad? Pero buenas noches. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué pasó con Gedeón? Él tuvo que cambiar situaciones en su vida personal, la cultura familiar. A veces la cultura familiar es tan tremenda porque ellos no conocen a Cristo. Y más cuando llegas el día 2 de noviembre, ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Y a veces te hacen que tú hagas lo que no debes. Y oye, ¿tú qué le vas a poner aquí al altar? Al altar de Dios. No, ahorita hablamos y te vas al mercadito y te vas por ahí. ¿Se te olvidó lo que yo? No se me olvidó. Pero es que ya no puedo, manita. ¿Cómo que ya no puedes? Si tú siempre eras la que acomodabas aquí las frutas, las verduras, el pan, todo. Y los tamales. Pues sí, pero ya no. No, pues no me... Y te empiezan a hacer una cara así de que... muy fea, muy fea. Y dile, pues mira, dos opciones. O me voy o me quedo y no participo. Pero la familia está reventando de coraje. Pero ellos no entienden que el Espíritu de Dios ya vino sobre ti, que hay algo que está pasando en tu corazón. Y esto es precioso, iglesia. Esto es hermoso porque no es una religión, es una relación con Dios, es una convicción personal. No te obliga nadie. El Espíritu Santo es un caballero. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? El Espíritu Santo toca todos los días nuestro corazón y apela a nuestra decisión voluntaria de que le sirvamos. Así que Gedeón cambió con la cultura familiar y empezó a honrar a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo usó a este personaje. Ahora, cuando él toca el cuerno, los abiesaritas comienzan a reunirse. Ahora, ¿qué significa abiesaritas? Significa un padre que me ayuda. ¿Qué significa abiesaritas? El padre que me ayuda. Todos necesitamos la ayuda de nuestro Padre. La palabra del Señor dice, sin mí nada puedes hacer. Amén o no amén, hermanos. En Gedeón se empezó a desarrollar la capacidad de convocatoria. Ese cuerno espiritual, porque espiritualmente hay que verlo así, ese cuerno pues es esa capacidad que Dios nos da, la que no teníamos antes. A veces éramos tímidos, muy vergonzosos, pero cuando el Espíritu viene se nos quita la pena, se nos quita la timidez, y ahora le hablamos hasta al gerente del trabajo. Buenas noches. Ay, que el gerente, sí es el gerente, pero arriba del gerente está Dios. Y aunque no lo interrumpes en su trabajo, pero ahí le regalas un folleto, un Nuevo Testamento. De parte de su secretario, de parte de su amigo, lo que sea usted. Y usted no tiene temor, usted no tiene nada que te va a correr del trabajo. Mejor para ti agarrar vacaciones, hermano. Pastor, no diga eso porque ahorita los de recursos humanos andan, pero qué bárbaros. No tengas miedo. Dios te capacita, Dios te abre camino, Dios está contigo, te hace hacer lo que nunca hacías para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, esta gente que convocó Gedeón se reunió, ¿verdad? Y tal vez no vinieron todos, pero vinieron los que Dios quería que vinieran. Tú no te preocupes cuando tú le hablas a alguien de Cristo. Si no viene tu familia inmediatamente, no te preocupes, alguien va a venir su comadre, su compadre, alguien. Yo he tenido testimonios. ¿Alguien oye esto, hermanos? Levanten su mano. ¿Alguien quiere escuchar esto? Ahí les va otro testimonio. ¿Les gustan los testimonios? Yo he tenido casos donde hay personas que tu mamá no quiere por nada del mundo, no quiere nada. Y no, a mí no me hables. Si vas a venir a la casa, ni me hables. Es más, si vas a comer, come y te me vas si quieres. Y se te pone tu papá y tu mamá. ¿Amén o no amén, hermanos? Pero luego resulta que la comadre, uña y carne de tu mamá,
se entrega a Cristo y va a tu iglesia y se congrega y dice, oye, ¿y tu mamá no? Mi mamá no quiere, déjamela. Entonces la comadre, como ya la conoce a tu mamá, y entonces la comadre va, ay, comadre, qué buena. Pues sí, la hermana en Cristo sabe la sabiduría de Dios. Qué bueno que me visitas y todo, pero en la comida la comadre le empieza a meter la palabra. Y como es la comadre que quiere y la de uña y carne, pues no le puede decir nada. Entonces la comadre le dice, oye, te invito a una reunión, pero no sabe ni a cuál reunión. Ella piensa que es una reunión de Fuller, de Avon, de Fraiche, de no sé qué. A una reunión de compartamos, muy de moda, ¿verdad? Espero que no haya deudores aquí. Por favor. Ah, sí, comadre. ¿A qué horas? Pues te invito a las 6. Ah, pues la mamá de la hermana bien contenta y todo. Y nada, que ni aquí ni allá, sino en la casa de Dios. Y cuando está ahí el Señor la toca. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios usa a otras personas. Mientras tú no puedes detenerte, tú tienes que seguir compartiendo, porque esta es una rueda de bendición, es un ciclo de bendición. Uno se gana por un lado personas, pero otros se ganan a nuestra familia. Lo que Dios quiere hacer contigo es que continúes siendo usado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén, hermanos? Porque yo reconozco que hay muchos de ustedes que tienen ese manto de convocatoria. Yo reconozco que muchos de ustedes tienen esa gracia, que si ustedes se pusieran nada más tantito a hacer lo que Dios los manda a hacer, no, hombre, este lugar se vuelve un polvo, hermano, porque ustedes tienen una capacidad de convocatoria. ¿Alguien está entendiendo esto, hermano? Levanten la mano si lo están entendiendo. Voy a decir algo, pero tómelo por el lado amable. Diga conmigo, qué bueno que me avisó, pastor. ¿Lo quieren oír? ¿Por qué usted cree que los partidos políticos buscan a doña Paulita? A don Demetrio. ¿Por qué los buscan? Porque tienen capacidad de convocatoria, porque mueve la masa, porque mueve la colonia, porque allá doña Chonita, no, vete con Chonita, dice el del partido, oye, vete a Chonita y habla con ella y dale lo que necesita Chonita, que rente carpas y sillas y que haga tamales y chicharrones y cocas y refrescos y todo, y que les dé camisetas y gorras y películas y allá la viejita esa que tiene 70, 80 años, oiga, que se pone la gorrita del partido, ay, que mire, que va a venir. Y cuando llega el candidato ya tiene ahí 600, 800 personas. ¿Sabes por qué? Porque es una capacidad de convocatoria. Ustedes, alguien está oyendo lo que estoy hablando. Ustedes no son de un partido político. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero el mejor partido en el que estamos es en el de Cristo, hermano. Si va a aplaudir, aplauda con ganas en esta mañana. Lo que quise dar a entender, como dijo aquella que ustedes ya saben, ¿verdad? Lo que quise dar a entender es que con Cristo tenemos más ese espíritu de convocatoria, que si usted tiene ese don de Dios, úselo. Si lo ha usado para el trabajo, qué bueno, y si lo ha usado para su partido, el que usted quiera, está bien, pero úselo para Cristo también, porque el convocar personas y traerlas a los pies de Cristo es algo glorioso, es algo maravilloso. Propóngase a hacerlo y Dios a usted le va a abrir puertas de bendición. Lo va a ayudar y lo va a bendecir y lo va a levantar. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en el nombre de Jesús? ¿Amén o no amén, hermano? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿alguien ha oído al apóstol Pedro? ¿O han leído al apóstol Pedro? ¿Quién trajo al apóstol Pedro a Cristo? Andrés, su hermano. Le dijo a Andrés, oye, acabamos de encontrar al maestro, al Salvador, al rey. No, Pedro andaba pescando. No, hombre, vente, y fue por él, lo trajo. Mira, quiero que lo escuches. Y desde el primer momento que Pedro escuchó al Señor, vino la transformación. Pues, ¿y dónde está Andrés? Andrés ni aparece en la Biblia ya. Ya no. Lo único que aparece de Andrés, y Andrés, hermano de Simón Pedro, trajo a Pedro a Jesús. Es todo lo que aparece en la Biblia. ¿Y a quién resaltó? ¿Y a quién levantó? ¿Y a quién ponderó Dios? A Pedro. Así va a suceder. El trabajo simplemente tuyo y mío es convocar, es predicar, es orar, es invitar, y la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Tú no vas a hacer nada, la obra la va a hacer el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que si tú le crees a Dios y si oramos a Dios, Él puede hacer que tu familia venga a Cristo, aunque esté en otro lugar, aunque esté en otra ciudad. Dios puede tocar corazones para salvar a tu familia, y la próxima vez que tú vayas, tu familia va a ser cristiana, tu esposo va a ser cristiano. ¿Alguien dice amén a esto? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando hay personas como Gedeón que se dejan
usar por el Espíritu Santo, que se dejan transformar por el Espíritu Santo. Porque si tú lees el trasfondo de la historia de Gedeón, él no era este personaje, él era tímido, tenía miedo, no abría ni la boca. ¿Te has encontrado con esa gente? ¿O no? Pero cuando vino el Espíritu Santo, lo cambió, lo transformó. Incluso era tan tímido que él dijo: Señor, si tú quieres que yo haga esto, que llueva alrededor del pabellón. Y que llueve alrededor. Y no lo convenció, dijo: Señor, si eres tú, ahora que llueva en el pabellón y que lo que alrededor esté seco. Y lees tú la Biblia que le cumplió Dios. Fue cuando él se convenció que Dios lo había tocado y lo había transformado con su Espíritu Santo. Pueblo de Dios, lo que hacen falta son gedeones. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos gedeones hay en este lugar? ¿Cuántos gedeones se van a levantar, que oran, que su enfoque se llama Dios? ¿Cuántos gedeones quieren ser como ustedes, como este Gedeón precioso y hermoso que peleó una grande batalla con 300 personas? Tú no te amedrentes, no te acobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es tiempo de que el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Alguien dice amén en esta hora? Es tiempo de que el Espíritu Santo te ayude, te levantes y sacúdete el polvo en el nombre del Señor, y vas a ser un arrollador en Cristo Jesús que bendiga al que no conoce la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vaya al libro de Samuel, y con esto voy a terminar en esta mañana para después estar orando por ustedes. Pero ahora tenemos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, cuando David fue ungido. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Primero, el Espíritu descendió sobre 70. Segundo, el Espíritu vino sobre Gedeón, lo transformó radicalmente, cambiando muchas cosas en su vida personal y familiar, y fue usado por Dios. Y ahora tenemos aquí un tercer personaje llamado el rey David. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma, quiero que lo subraye, una redoma de aceite, la derramó ¿sobre qué? Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo? Sabe que Samuel está usando una redoma, algo frágil, algo que se podía romper tan fácilmente. Y cuando esto cae sobre Saúl, Saúl empieza a profetizar. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Saúl empieza a ser diferente. Fue mudado en otra persona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pero cuando este mismo Samuel, este mismo profeta, unge a David, ¿con qué unge a David? Con un cuerno. Una redoma es algo fácil que se puede quebrar y romper, pero un cuerno, dicen que hasta de los cuernos hacen peines, corazones. Un cuerno no se rompe fácil. Quiere decir que Samuel de alguna manera estaba profetizando que el reino de David iba a ser mejor que el reino de Saúl. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Por qué? Porque usted y yo somos recipientes también. Somos vasos delante del Señor. Somos instrumentos del Señor. Lo único que depende es de cuánto estamos dispuestos a ser usados por Dios. Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, pero hay un corazón que dice: yo quiero honrar a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Siguen conmigo esta lectura, hermanos? Estamos siguiendo la lectura. Después de esto, le dice Dios: llegarás, ¿a dónde? Al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando tú entres allá en la ciudad, vas a encontrar a una compañía. Esto le está diciendo a Saúl, después de que lo ungió, después de que profetiza, dice: vas a encontrar a una compañía ¿de qué? Otra vez, ¿a una compañía de qué? Que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas, arpas, y ellos profetizar. O sea, te los vas a encontrar, les dice el profeta, en lo que tú vas, te los vas a encontrar. Versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová, oiga bien lo que dice. ¿Qué dice ahí la palabra? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué? Con poder, y profetizarás con ellos y serás, léalo fuerte, serás. ¿Y qué significa mudado? Cambiado, transformado. Porque Saúl no tenía esa capacidad.
pero dijo Dios, yo te voy a capacitar a ti si tú me das tu corazón. Esta es la gran diferencia de mucha gente. Yo no sé, pero quiero que entienda algo en esta mañana. Esta es la gran diferencia de mucha gente que entiende el proceso de Dios, que entiende cuando Dios tiene algo con ellos, que se dejan ser tocados por Dios, que son mudados, que son cambiados. Hay docibilidad, hay espíritu enseñable. Pastor, ¿qué es eso de espíritu enseñable? Que te dejas enseñar, hombre, que no eres terco, que no eres cabeciduro, que si te mando por un vaso de agua, usted rápido. Sí, pastor, aquí está. Y si no, pastor, ahorita no tengo tiempo de traer el vaso de agua. No, voy a decir algo en esta mañana. ¿Alguien está aquí conmigo? Con ustedes nunca lo he hecho, o no me acuerdo. Pero hace tiempo estaba un hermano que yo quería ayudarlo. Yo quería apoyarlo porque se le veían ganas. Uno sabe cuando la gente trae ganas o no. Es como la que te ayuda en la cocina. Pues tú le ves que trae ganas de aprender. ¿Y cuánto le echa? ¿Y cuánto le echa doña Carmelita? ¿Y cuántos gramos? ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué es lo otro? Pero la que no, hombre, ni te pone atención está acá con el celular. ¿Sí te das cuenta de eso? Y yo me di cuenta que este hermano tenía ganas, tenía madera para poder servirle a Dios. Y yo lo estaba entrenando, lo estaba preparando, le estaba capacitando. Y le dije un día, oye, ve tráeme un spray, por favor. La tienda estaba a 2 cuadras. Pues sí, agarró el dinero, porque le di el dinero, porque no crean que no le di el dinero. Y agarró el dinero, hermano. ¿Y usted qué cree que hizo, hermano? ¿Se lo pasó a otro? Sí, fue con otro, se hizo el zonguito. Y luego le dijo, ve a traerle un refresco al pastor. Pero yo lo estaba viendo. Y le dijo, y cuando traigas el refresco me lo das a mí. O sea, inteligente él, creía que era inteligente. Sí, porque quería saludar con sombrero ajeno. Mandó a otro y vino con él. Y le dije, no quiero ese refresco, dáselo al que fue por el refresco. Te vi lo que hiciste, te mandé a ti, no a él. No lo vuelvas a hacer. Buenas noches. Pastor, ¿por qué habla así? Porque a veces no nos dejamos enseñar. A veces el Espíritu Santo quiere venir sobre ti, quiere transformarte, te quiere llenar y tú estás distraído, estás jugando en el celular, estás... no sé. Estás cuchicheando con él. Oye, nos vamos a ver mañana a las 6 de la tarde. Y el Espíritu Santo queriendo hacer algo contigo, y el Espíritu Santo queriéndote llenar, queriéndose derramar sobre ti, distraído. El pueblo de Dios, así no se puede. Saúl recibió instrucciones, te vas a encontrar una compañía de profetas y van a estar con panderos, con danza, van a estar profetizando y te metes entre ellos. Este ingrato sí lo hizo. Perdón lo que dije de ingrato, pero sí lo hizo. Saúl lo hizo. Porque Dios lo quería posicionar y lo posicionó como rey. ¿Y fue rey o no fue rey? Y perdió su reinado, ¿o no es cierto? Perdió su reinado. Escúchame, muchas veces Dios nos da algo y nosotros lo perdemos por nuestro duro corazón, por nuestra terquedad, porque somos díscolos, porque somos arrogantes, porque no nos dejamos enseñar. No sé cuántos me están oyendo en esta preciosa mañana, amén. Lo más tremendo del Espíritu de Dios es que Él va a venir para usarte, para bendecirte, pero déjate enseñar por el Señor. Quiero que le digas al que está a su lado, dile, déjate enseñar por el Espíritu Santo. Amén o no amén. Versículo 7, por favor. Y cuando te hayan sucedido estas, ¿qué? Porque habrá señales que el Espíritu Santo va a estar contigo, te va a salir bien. Alguien te va a querer hacer daño y no va a poder. Lo que pensaron hacerte en contra va a ser para bien. Porque hay señales donde el Espíritu te está respaldando. Alguien va a cerrarte una puerta, pero Dios te va a abrir 4 puertas adelante. Alguien va a pensar hacerte daño, pero creyendo que te hace daño, te hace un favor. ¿Sí me entiendes, iglesia? Hay señales donde Dios está contigo y te lo está diciendo. Y tienes que ser entendido y tienes que estar apercibido de entender el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere. ¿A dónde? Pero léanlo fuerte. Haz lo que te viniere, porque Dios
Porque Dios está contigo. En esa media vuelta que él se dio, ¿verdad? Él vio muchas cosas, entró a una dimensión espiritual donde le cambió el panorama, el horizonte fue diferente. Pueblo de Dios, no hay temor de hacer las cosas, lo hacemos con la fe en Cristo, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque nos respalda el Señor. No nos movemos si Dios no nos confirma lo que hay que hacer. Alguien dice amén en esta preciosa hora. Cuando Dios te dice que hagas lo que quieras, es porque Él está contigo, porque aquí lo dice la palabra: haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está. Porque Dios está. Usted va a emprender un negocio, ya oró, ya se puso de acuerdo con su esposa, ya hizo su estudio de mercadotecnia, ya pidió consejería, ya vino con el pastor: pastor, mire, tengo un proyecto. Usted ya ayunó, ya oró, y Dios le va a dar luz verde. Y si Dios le pone luz roja, pues párese. Pero si usted recibe la confirmación de Dios, dele, porque Dios está. Porque Dios está. Muchas cosas que hacemos, a veces Dios no está con nosotros. Por eso quedas endeudado, por eso fracasas, por eso no te va bien, por eso te amargas, por eso todo, hasta se colapsa tu matrimonio, porque, ay, perdón. Ya llegó el tren. ¿Estás entendiendo, iglesia? Cuando Dios te dice que hagas lo que quieras, es porque Él te está apoyando, porque te está confirmando, porque te respalda, porque las cosas van a salir bien. A veces los planes se van a frustrar en el trabajo, en todo lo que hagas, en tus viajes y en tus proyectos, porque Dios dice: pero tú sigues terco. Dios te está diciendo que no, todo está en contra, tu esposa no está de acuerdo, todo se te está, pero tú estás obstinado, terco. No es que es que aquí hay lana, aquí hay billetes, sí, pero allá arriba te está diciendo Dios. ¿Alguien entiende eso? Amén. ¿Quieren que le diga otra historia? Amén. Pero esta historia es mía. Está padre, ¿no? ¿Amén o no amén, hermano? Deme esos 5, por favor. A mí me han presentado muchos negocios bien buenos, ¿verdad? Buenísimos, que me mueven el tapete, porque son en dólares, hermano. En dólares. Wow. Y yo ya estoy que no, que ya estamos ya a punto de hacer el negocio, ya está la transacción, ya incluso hasta la transacción ya se hizo financiera de las cosas en las que Dios me mete ahí. Bueno, no me mete, me meto yo. Y cuando ya estoy a punto, nomás de repente, es bueno tener una esposa que esté contigo. Me dice: no te metas. Le digo: pero ¿por qué me dices eso si ya estamos en el punto final? Te vas a distraer, vas a viajar, vas a tener que salir, vas a andar en Europa. Pues sí, pero déjame. No. Y ya nomás con que tu esposa no esté de acuerdo, no es que la esposa mande, pero a veces Dios usa a tu esposa. Usó a un gallo para que le recortara a Pedro que había negado al Señor, y el gallo cantó. Usó al burro para que le hablara al profeta. Usó una ballena para que se tragara a Jonás y se lo lanzara a la orilla de la playa. ¿Tú crees que no puede usar a tu esposa? Los hombres no dicen nada. Si tu esposa, tu papá o tu mamá no están de acuerdo en algún proyecto, vale más que les hagas caso. Entonces cuando yo, con dolor y tristeza dije: se me fueron los dólares, esto me cambiaba el panorama, hasta yo le decía: Señor, todo lo que usted me da, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer, uno siempre, ¿verdad? Como dijo Saúl, no, yo voy a traer lo más gordo del becerro y yo voy a hacer un altar. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? Pero pues no fue del agrado de Dios. Dijo el Señor: se complace Jehová en los holocaustos, se complace en los sacrificios, pero se complace más el Señor ¿en qué? En que le obedezcamos. ¿Se ha leído eso en la palabra? Se complace Jehová más en que le obedezcamos. Y entonces cuando ya después digo, fíjate que siempre dijo mi mamá que siempre dijo que no. ¿Cómo? Pues ya estamos, sí, pero no, no me digas eso. Pues búscate otro, pero yo me zafo. Y al poco tiempo me doy cuenta que se colapsa todo por allá. Les duró un poco nada más. Y yo me doy cuenta que la bendición soy yo. Y a veces tú crees que la bendición está en otro lugar, cuando tú eres el bendecido. Tú tienes al Espíritu Santo. Yo no sé si alguien está oyendo en esta mañana, porque me están viendo así que... ¿O traen hambre o qué, hermano?
Tú a veces crees que, ay, es que la bendición, no, tú eres la bendición, porque tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija de Dios, tú eres el que te estás pelando las rodillas orando. Escúchame, sí, Dios te va a abrir camino, pero tú no pienses mendigar las cosas que el mundo te ofrece cuando hay manjares delante del Señor. A veces mendigamos las migajas que el mundo da. El pueblo de Israel quería regresar a Egipto, comer, incluso dijeron pescado, melón, sandía, y ahí dice la Biblia todo lo que querían comer, y no les gustaba el pan que tenían. Incluso decían, es pan liviano. No, señores, es una bendición, porque Dios estaba cuidando su dieta, Dios estaba cuidando su salud, Dios quería tener gente longeva, o sea, que viviera muchos años, pero ellos no entendían esa bendición. A veces cuando tú no te dejas que Dios toque tu vida y que Dios te enseñe, tú te vas a perder, te vas a torcer por el camino, y luego cuando te pasan las cosas tremendas, le echamos la culpa a Dios, cuando Dios no tuvo nada que ver en tus decisiones. No sé si alguien me está oyendo en esta mañana. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Amén. ¿O no amén, hermanos? Dice la palabra que Él no nos da más cargas de las que podamos soportar. Amén o no amén, iglesia del Señor. Miren, nosotros ahora, quiero aprovechar este momento, no hemos todavía cerrado tratos con propiedades, con negocios, porque había uno hace un mes y medio y y dice Dios, aguanta, Padre, pero si ya está todo, aguanta. Y cambian las cosas, porque Dios pone el querer como el hacer. Mire, yo estoy convencido que si Dios nos va a ayudar, hasta usted me va a dar su terreno de su casa. Dios le bendiga a la que dijo amén. Las demás no, ay, no, ¿cómo cree que le voy a dar mi patrimonio? Digo, si Dios quiere, te pone en tu corazón, ¿sabe qué, pastor? Mire, pues ya, mis hijos ya está, ya volaron, ya aquí. ¿Le sirve este de 30 por 30, de 20, de 10 por 30? Pues se lo doy para la iglesia. Y a lo mejor no me lo regala, pero me lo dice que se lo pague en partes. Yo no sé. O Dios tiene... Nos hemos detenido en esto porque estamos esperando la dirección de Dios. Porque Dios nunca te va a dar cargas a ti. Nunca. Nunca te va a dar cosas para que te pongas nervioso, para que te estés tronando las manos y que se te caiga el pelo de tanto nervio por el pago, porque el banco no perdona, ¿verdad? Y Dios, ¿sabes muchas veces por qué detiene las cosas? Por el bien de nosotros, porque Él sabe lo mejor para ti y Él sabe lo mejor para mí. ¿Cuántos dicen amén, pueblo de Dios? ¿Amén o no amén? Ahora terminamos. Primero de Samuel 16, por favor. Vaya al verso 13. Primero de Samuel 16, verso 13. Y con esto concluyo en esta mañana. ¿Cuántos vamos a dejar que el Espíritu Santo venga a enseñarnos y venga a guiarnos? Levante su mano. ¿Cuántos van a dejar que el Espíritu... Diga conmigo, voy a dejar que el Espíritu Santo venga sobre mí, me moldee, me transforme con su presencia? Amén, hermanos. Primero de Samuel 16, verso 13. Y Samuel tocó el cuerno del aceite y lo ungió. Este es ahora a David. Diga conmigo, ahora es aquí a David. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, mire lo que dice Jehová. Otra vez, Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tremendo vino sobre de él. Cuando David tenía en su corazón y se proponía a capturar filisteos, los capturaba, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted lee en el capítulo más adelante, no lo busque, del capítulo 17 de Samuel, y usted ve la derrota del Goliat, cuando todos tenían miedo, él valiente. Él dijo, ese chiquilín que está ahí, no, hombre, se me lo descabecho. Y sus hermanos, agáchate, porque que te agaches, no, y hablaba. ¿Se acuerdan de eso de David ustedes, hermanos? Ahora, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y lo querían vestir de soldado. Dijo, no, yo nunca he peleado, yo aquí nomás traigo con qué querer a ese chiquilinín. Y sacó la onda. Y yo siempre le digo a los muchachos, la buena onda es la de David. Esa sí es no la onda que dice, ¿qué onda? Esa onda no, la buena onda es la de David, con la que agarra las piedrecitas para tumbar gigantes. Tumbó al gigante. ¿Por qué? Porque desde el día en que Samuel lo ungió, Jehová estaba con él.
Lo que se proponía lo hacía porque Dios lo respaldaba, Dios lo ayudaba, Dios lo bendijo. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? Y concluyo con esta parte, que es una parte también importante, pueblo de Dios. Así como mata al gigante y así como tiene grandes victorias, también peca y adultera delante de Dios. Y cuando él peca y adultera delante de Dios, se le colapsa su mundo interior, porque había vivido las bondades del Señor. Y muchas veces cuando tú y yo le fallamos a Dios, también se nos desmorona todo y no sabemos qué hacer. Pero a mí me gusta lo que hizo el rey David. Y yo siempre he dicho esto, y no sé ni por qué lo voy a decir, pero mejor no se lo digo. A ver, ¿cómo les gusta a ustedes? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Saúl era rey? Contéstenme ustedes. ¿Saúl era rey? ¿David era rey? ¿Pecó Saúl? ¿Pecó David? ¿Le quitó el reino a Saúl? ¿Le quitó el reino a David? No. Si los dos pecaron. Ahora, ¿cuál es el pecado más escandaloso? ¿Lo que hizo Saúl o lo que hizo David? Vuelvo a volver a preguntar. ¿Cuál es el pecado más escandaloso? ¿Lo que hizo David, Saúl, o lo que hizo David? ¿Y por qué no le quitó el reino? ¿Por qué no le quitó el reino? Porque él tuvo un corazón enseñable y en arrepentimiento. Saúl tuvo la opción de arrepentirse y enmendar su camino. Esa es la enorme diferencia, iglesia, de los que se caen y se levantan y los que se caen y nunca se levantan. Porque siguen con su arrogancia y siguen con su soberbia y siguen con su altanería y que esto y que lo otro y que no soy el único. No, reconoce y se acabó el asunto, hombre. Reconoce ya, acuérdate y ya, sí, Señor, pues ni modo, ¿qué hacemos ya? Señor, merezco el castigo, merezco lo que tú quieras. Y cuando usted lee el Salmo 150, hay un verso que yo quiero que lo lea. Y esto es lo más hermoso que siempre llena mi corazón y que tiene que llenar, yo creo que el de todos. Salmo 51, por favor, y con esto concluyo. Salmo 51. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Amén o no amén, iglesia? Amén. Salmo 51. Versículo 8 al 11. Usted lo puede leer todo el Salmo en su casa. Pero aquí está la diferencia. Aún tenía el Espíritu de Dios. Diga conmigo, aunque tenía el Espíritu de Dios, le falló a Dios. Ahora, ¿y por qué le falló a Dios? Porque se descuidó simplemente. ¿Por qué le fallas tú? Porque te descuidas simplemente. ¿Amén o no amén, hermanos? Porque nos desenfocamos, nos desalineamos, nos salimos de donde Dios nos marca y nos vamos por otra ruta y se colapsa tu vida, se colapsa tu familia, tus finanzas y se colapsa todo. Pues es importante oír la voz del Señor y estar conectados con el Espíritu Santo. ¿Dices amén, hermanos? Ahora, mira lo que dice el versículo 8. Mira cómo se sentía David. Hazme oír gozo, hazme oír gozo y alegría. ¿Sabes qué se te va de tu vida? Se te va el gozo del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén, hermanos? Se te va el gozo del Espíritu Santo. Yo creo que habría que predicar un mensaje que se llama cuando el Espíritu de Dios se va. Amén. Ahorita estamos hablando cuando viene, pero también hay que hablar cuando se va. Porque cuando se va el Espíritu de Dios está tremendo. Le pasa lo que a Sansón. Le sacaron los ojos, lo amarraron, lo pusieron de esclavo. Y al último pegó de gritos. Y Dios le ayudó, pero pues ya qué, ciego y amarrado. ¿Sabe que cuando el Espíritu de Dios se va, usted vuelve a quedar ciego? Usted queda atado, usted queda amarrado, usted ya no es el mismo. ¿Sí estás entendiendo? La gente más complicada, ¿alguien oye lo que estoy hablando en esta mañana? La gente más complicada y la más difícil de restaurar es la que ya conoció a Cristo. Amén. Es la que ya estuvo adentro, es la que ya probó las mieles del Señor. ¿Sabes por qué? Porque vuelven a quedar ciegos. Pueblo, tengamos cuidado con eso. Y entonces David había perdido el gozo de la libertad. ¿Tú crees que David no se gozaba cuando Saúl estaba atormentado? Y dice la palabra que David tocaba. ¿Y qué pasaba? Los espíritus
Había una unción cuando tocaba, había una unción para pelear con los malvados como los filisteos, los derribaba, los conquistaba. Había una tremenda unción, hermano, y él se gozaba, él se deleitaba en la presencia de Dios, tanto que cuando llevó el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, dice la palabra que Milca, escúchame lo que dice la palabra, lo juzgó, lo menospreció y lo criticó. Y entonces dice la Biblia que Milca nunca volvió a tener. Nunca juzgue las cosas que alguien está recibiendo de Dios. Nunca critiques al que se goza. Nunca critiques al que habla. Ay, es que ese hermano habla lenguas, pero me da miedo porque las habla medias raras. Mira, si te da miedo, cámbiate de silla y vete para otro lado. Pero tú no juzgues nada, porque tú no conoces lo que está pasando con esa persona. Y si alguien está balbuceando y chillando y está a moco abierto, perdóname lo que estoy diciendo ahí, pues nomás dile una servilleta para que no te ensucie. Pero déjalo que chille, déjalo, tú no sabes los asuntos que traigan el corazón, déjalo ahí. Si se terminó el culto, déjalo ahí, hombre, nomás pues que no tarde tanto, ¿verdad? Porque pues hay que cerrar la iglesia. Buenas noches. Pero a veces se va el gozo del Espíritu. Y es lo que había sentido, que se había ido el gozo del Espíritu. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Los huesos. ¿Y sabes qué significa eso? Se sentía enfermo. Escúchame, porque le entró en una depresión tremenda. Mire, cuando una persona peca delante de Dios no es nada fácil, no es nada sencillo. Entra en una depresión, entra algo tremendo a su vida que hasta se enferman, hermanos. Pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu es vida. Y cuando el Espíritu se aleja y lo alejamos nosotros con nuestras actitudes, te enferma. Y te enferma no porque te castigue, sino porque has pecado. Y yo quiero que entienda esto. Hay enfermedades, y no quiero entrar en ese detalle, que son causa de tu pecado. Y hay enfermedades que son causa de tu depresión, de tu ansiedad, porque te has alejado del Espíritu Santo. Ese mal humor, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Ese mal humor que traes, esa cara de esa cara de pocos amigos que tienes. No es porque así seas tú, es porque está ausente el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo te aviva, el gozo te bendice, irradia en tu corazón y en tu rostro la bendición del Señor, la alegría. Alguien quiere estar contigo, alguien te abraza, alguien le agrada que estés a su lado, porque hay algo, no es solo la simpatía, es la gracia del Señor, es la gracia de Cristo que está contigo. Cuando la gente te busca, es la gracia de Dios. Amén o no amén, iglesia. Den un aplauso a Jesús en esta mañana. Versículo 9, por favor. No me lo quiten, el 9, por favor. Ya se quieren ir, pero aguántenme. El versículo 9. Y dice, esconde tu rostro de mis ¿qué? Y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro, si me siento mal. ¿Sabe que cuando yo leo eso, yo me acuerdo de Adán? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Y Dios, Adán, ¿dónde estás? Estaba jugando a las escondidas. Adán, ¿dónde estás? Y Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo y me escondí. Yo me acuerdo de esto. Esconde tus rostros de mis pecados y borra mis rebeliones. Versículo 10, por favor. Estoy a punto de terminar. Crea en mí, y aquí es donde viene lo bonito. Aquí es donde viene el arrepentimiento. Usted que ha dejado el gozo, usted que ya no siente nada, ya no tiene motivación de nada, usted que ya está mecanizado, mire, yo le doy un consejo, esta es la oración poderosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón, porque antes era malvado, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un corazón renovado, un espíritu transformado, cambiado. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Porque a veces se contamina nuestro espíritu, lo contaminamos, nos descuidamos, nos apartamos de la senda del Señor, dejamos la vida espiritual. No sé si alguien está oyendo lo que estoy hablando. Dejamos lo santo, dejamos lo sacro, y entonces tu corazón empieza a mezclarse con la pudredumbre y el pecado de este mundo. David lo sentía, se sentía hueco, vacío, informe, depresivo. Versículo 11, por favor, y termino con este. Versículo 11, entonces dice, no me eches, no me deseches, como que se acordaba de Saúl. ¿Saben ustedes que Dios se había desechado a Saúl?
Y Saúl, aunque procuraba y procuraba, le dijo Dios a Samuel: ya deja de llorarle, hombre, ya tengo a David. ¿Cómo? Pero es que yo quería a Saúl. Sí, pero yo ya lo deseché, ya lo aparté, porque no cumplió, porque no hizo mi voluntad. Y así que como que a David se acordaba de lo que le pasaba al rey Saúl, y dijo: no me eches de delante de ti. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está entendiendo esto? Es como cuando alguien te desprecia y te dice: no, ya vete, ya vete. Ya no te quiero, ya vete. Mi amor, pero yo te quiero. No me digas que me quieres, ya vete, ándale, vete. Por eso, ya usted sabe lo que le estoy diciendo. ¿O no? Porque luego vas a procurar con lágrimas y no vas a poder. Porque tuviste la oportunidad y no lo hiciste. ¿Sí entiende eso? Dijo: no me eches de delante de ti, no me menosprecies. No, qué feo se siente ser despreciado. ¿No es cierto? Qué feo se siente ser despreciado. Mire, yo conozco personas, yo no sé ni por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir a la cámara aunque todos me ven ahí. Pero mucha gente que yo conozco, varios, después de una caída y ser despreciados, nunca jamás volvieron a levantarse. Se sintieron despreciados, desechados y humillados. ¿Entiende esto? Y termina el versículo diciendo: y no quites de mí, pero léalo fuerte, no quites de mí. ¿Sabe lo que estaba diciendo el rey David ahí? Quítame el reino, quítame las riquezas, quítame lo que quieras, pero no me quites tu Espíritu Santo. No me quites tu Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar nosotros, que no nos quite el Espíritu Santo. Si tu trabajo, y no es para que dejes de trabajar, si tu trabajo te está perturbando, si tu trabajo te está haciendo que te descarríes, dile: Señor, quítamelo y dame otro trabajo, porque eso me va a echar a perder. Muchos cristianos, no sé ni por qué lo estoy hablando, pero muchos cristianos han perdido su gozo del Espíritu y su salvación porque no han sido guiados por Dios en su trabajo. Y en lugar de que ese trabajo fuera de bendición, fue de maldición. Porque volvieron a las andadas, volvieron a la tomadera, volvieron a las tranzas, volvieron a maltratar a la mujer, y ese trabajo no fue de bendición. Así que esa persona que ya conoce a Dios tiene que recapacitar y decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y si tú quieres que yo me salga de ese trabajo, yo me salgo, con tal de no perder mi comunión contigo, con tal de no perder mi matrimonio. ¿Sí estás entendiendo esto? Pero a veces en la persona hay una lucha porque gana buen dinero, porque tiene muchos privilegios. Sí, pero es mejor la vida que la muerte. Escoge la vida para que vivas y no la muerte para que mueras. ¿Estás entendiendo esto? Tenemos que decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me quiero apartar, no me quiero alejar, no quiero dejar de sentir el gozo, no quiero dejar de sentir tu presencia. Yo quiero que tomes mi vida, yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser transformado, Señor. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera eso?